Capítulo 14. El señuelo. Catibrie fue la primera en llegar a las almenas de la parte noroccidental de la muralla de Nesme. Sin embargo, antes de que pudiera acabar de subir por la escalera, se adelantó hacia ella un guardia con armadura, un hombre corpulento y de aspecto brutal, que esgrimió su espada amenazante. «Muchacha, largo de aquí. Búscate una cama blandita», le dijo. «Formo parte del grupo que salvó la vida a la jinete de Nesme llamada Giselle», se quejó Catibrie. «Ya sé quién eres», replicó el guarda. «Estaba en la puerta cuando entrasteis en la ciudad. Pero me da igual. Baja por esa escalera y vete a la cama. En las murallas de Nesme no hay sitio para quienes no forman parte de la guarnición. Esperamos la llegada de 2 amigos más. Nuestros centinelas los verán llegar y abrirán las puertas», dijo el guarda. Otros soldados se habían acercado a ellos para apoyar a su capitán. «Imbécil, aparta», dijo una voz detrás de Catibrie. Y Bruenor se abrió paso por la escalera adelantando a la mujer. «No tenemos tiempo que perder con estupideces. Esperamos a nuestros amigos y lo menos que podéis hacer es dejarnos en paz». El guardia apuntó al enano con la espada, pero Bruenor no se detuvo. Subió hasta el último peldaño y se plantó delante del hombre, desafiante. Atrogate soltó una sonora carcajada desde el pie de la escalera, mientras Wulfgar, que estaba a su lado, apretaba con fuerza su martillo de guerra, listo para usarlo si el guardia atacaba a Bruenor. «Sois un atajo de imbéciles testarudos aquí en Nesme, con menos sesera que un asno», dijo Bruenor. «¿No veis que se os viene encima una buena pelea?» El comentario hizo que los soldados en la muralla se pusieran en guardia. «No con nosotros, cabezas de orco», exclamó Bruenor al advertir la reacción. «Y os alegrará contar con nuestra ayuda cuando se líe, si es que antes no nos echáis». «¿Qué pelea es esa?», quiso saber el soldado corpulento plantado ante Bruenor, aunque acabó por apartarse para permitir el paso del enano. «Giselle dijo que los orcos y sus aliados mordieron el polvo», comentó otro. «Sí, los del grupo que nos atacó están bien muertos», confirmó Bruenor. Ayudó a Catibrie a subir el último tramo de la escalera y tras ella subió Wulfgar. «Pero hay más, aunque no sabemos por dónde andan, ni cuándo van a atacar. Y eso es lo que nuestros amigos están intentando averiguar», añadió Catibrie. «¿Es eso cierto?», preguntó una voz desde la base de la escalera. Todos contemplaron la llegada de un hombre fornido que lucía una magnífica armadura, escoltado por soldados que apartaron a Atrogate de su camino. La expresión de los centinelas del muro delató la identidad del recién llegado, aún antes de que uno de los guardas le diera la bienvenida. «Primer orador. ¿Eres Holenfirth?», preguntó Bruenor con los brazos en jarras y el semblante enfurruñado. «Primer orador», le reprendió el guardia a su lado. Pero el hombre al pie de la escalera levantó una mano para apaciguar al soldado. «Lo soy. Pues harías bien en decirles a tus muchachos que no pierdan de vista lo que ocurre ahí fuera. Es probable que haya monstruos en camino. Harías bien en escuchar lo que dice», señaló Atrogate. «Ese enano es más de lo que parece. Mucho más». «¿A qué te refieres?», exigió Holenfirth, pero Atrogate se limitó a soltar una carcajada. «Quizás tú quieras responder a mi pregunta», dijo el primer orador, dirigiéndose a Bruenor. «Mis amigos están a punto de llegar», replicó Bruenor. «Hemos venido para darles la bienvenida». «Venid a hablar conmigo», replicó Holenfirth. «Los centinelas de Nesme estarán atentos a la llegada de vuestros amigos y los traerán a nuestra presencia». «No, no lo harán», intervino Catibrie, lo que hizo fruncir el cejo al primer orador. «Uno de ellos es un elfo Drow», explicó Bruenor sin más. «¿Le abrirán tus hombres la puerta a Ondro? ¿Un elfo oscuro?», pronunció Holenfirth con dificultad. «Sí, uno conocido en Nesme hace tiempo y al que consideraron un amigo». El primer orador invitó al otro a explicarse. «Drizzt Do'Urden», dijo Catibrie. «Antaño considerado un gran amigo por las gentes de Nesme, y campeón del rey Bruenor Batliamer de Mithril Hall. Está allí fuera, explorando, buscando información y...» «Batliamer», profirió corpulento el guardia al lado de Bruenor, y escupió con desprecio. «Bruenor, amigo de los orcos. Maldito su nombre y maldito su recuerdo». Catibrie miró alarmada a Bruenor, casi esperando que el enano arrojase al hombre desde lo alto de la muralla. Atrogate, por su parte, irrumpió en carcajadas. «¿Drizzt Do'Urden?», preguntó Holenfirth con recelo. «¿El rey Batliamer?». «Esos mismos», confirmó Bruenor. «Antaño, amigos de Nesme». «Dudo mucho que Nesme considerase al rey Bruenor un amigo», replicó Holenfirth. Bruenor bufó ante ese comentario, dispuesto a discutir, pero Catibrie se le anticipó. «¿Fue Galenfirth tu bisabuelo?», le preguntó al primer orador. «Fue el abuelo de mi abuelo», apuntó Holenfirth, ante lo que Catibrie asintió.
cuando el primer rey Obould marchó desde la columna del mundo e invadió Nesme. Lo que hizo huir a sus habitantes fue Mithril Hall quien acudió a socorrerlos, a pesar de que los orcos también asediaban Mithril Hall. Conozco ese relato, replicó el primer orador. Pero no fue el rey Bruenor quien acudió. Cierto, lo hizo su senescal, porque el rey había sido herido de gravedad mientras luchaba contra los orcos de Obould, explicó Catibrie. Su senescal y gran amigo, el alflín Regis. Galenfirth acudió ante Regis desesperado, suplicando su ayuda y temeroso de que se la negara porque el mismo Galenfirth y sus jinetes de Nesme habían maltratado al grupo de Bruenor la primera vez que atravesaron Nesme, porque con él cabalgaba un elfo oscuro llamado Drizzt Do'Urden, reconoció Holenfirth. Es cierto, como también lo es que conoces bien la historia de nuestra tierra, joven dama. Y a pesar de ello, Bruenor habría estado conforme con los actos de Regis, presionó Catibrie. Y Galenfirth lo sabía, no puedes negarlo. Mithril Hall no era enemigo de Nesme en los tiempos del primer rey Obould. Cuando acabó ese enfrentamiento, los tuyos recuperaron Nesme y contaron con la ayuda de los enanos de Mithril Hall en su reconstrucción. ¿No es verdad que las piedras de vuestra muralla proceden de las canteras de Mithril Hall? Holenfirth la miró fijamente sin responder. Los enanos de Mithril Hall fueron grandes amigos de Nesme, sentenció Catibrie. Hasta que Bruenor firmó el tratado, murmuró el guardia de antes. Cierto, coreó el resto de soldados. Un tratado forzado quiso intervenir Bruenor, pero al advertir la expresión de Catibrie, y sobre todo, el gesto descompuesto de rabia de Wulfgar, de pie al lado del primer orador, se interrumpió. Bruenor nunca había sentido mucho afecto por las gentes de Nesme, pero Wulfgar las detestaba. Al intercambiar miradas con su compañero, fue consciente de que la discusión no los conducía a ninguna parte, y más teniendo en cuenta la que se les venía encima. Resultaría más apropiado mantener esta discusión en mis salones privados, sugirió Holenfirth. Cierto, pero en otro momento, repuso Bruenor. Se volvió para señalar la noche más allá de la muralla. Nuestros amigos están ahí fuera y vienen hacia aquí. Espero. Y vamos a darles la bienvenida, y tú también deberías dársela. Y uno de los dos que vienen de camino es Drizzt Do'Urden. Kiselle te contará que está viva gracias al Drow y a su felino. Y si lo niega es porque miente. Basta, por favor, dijo Holenfirth, y levantó las manos en señal de rendición. Iba a añadir algo cuando una voz desde la muralla lo interrumpió. Jinete a la vista. Un instante más tarde, todos oyeron con claridad el repique de unos cascabeles prendidos en la barda de la magnífica montura llamada Andar. Drizzt, anunció Catibrie. Los guardias consultaron con la mirada al primer orador Firth. Abrid las puertas, les ordenó este. El chamán Goblin se acercó con paso seguro al grupo de orcos. Examinó sus filas y asintió. ¿Dónde está Korok?, preguntó el líder orco, posiblemente el orco más feo e imponente que Regis había visto desde que conoció al primer rey Obould. El tono de la pregunta fue imperativo y el pobre Regis fue consciente de que si daba la respuesta incorrecta, el orco lo despedazaría de inmediato. Era evidente que el chamán Cube contaba con cierta autoridad sobre el grupo pequeño, pero entre las tropas en general, su importancia era mucho menor. Regis miró por encima del hombro hacia el lejano campamento. Lo había abandonado a toda prisa al enterarse de que un numeroso destacamento procedente del grueso de las fuerzas orcas se acercaba con la intención de parlamentar con él. Regis encaró al orco que se erguía amenazante ante él. Las babas y el aliento apestoso de la criatura envolvieron a Regis y sintió ganas de vomitar. Pero se suponía que a los goblins no les afectaba algo así, y Regis intentó mantener una expresión impasible. ¿Korok enfadó al Drow?, respondió Regis. El enorme orco frunció el cejo con perplejidad, y cogió a Regis por la pechera de su túnica, alzándolo en volandas. ¿Drow?, preguntó el bestial orco. El elfo oscuro que vino al campamento, gimió el alflín con apariencia de goblin. La fuerza del orco le sobrecogió, estaba convencido de que lo iba a desmembrar sin esfuerzo. Le bastaría con girar la muñeca para romperle el cuello como una ramita. El enorme orco miró a su séquito, compuesto por orcos igual de impresionantes, como si hubiesen sido especialmente seleccionados por su condición física entre todos los orcos del reino de muchas flechas. Y así era. Señor de la guerra Artusk, dijo uno de los otros orcos. ¿Voy a buscar al mago Sorlarin? Sorlarin. Regis conocía el nombre. Apretó los dientes. No quería tratos con los elfos oscuros, aparte de Drizzt. Su disfraz no iba a engañar a un mago Drow. Artusk arrojó a un lado a Regis, que rodó por el suelo. El falso goblin se incorporó y comenzó a saltar en el sitio, listo para correr ante la menor amenaza. Echó un vistazo a sus acompañantes, goblins en su mayor parte, y algunos orcos, entre los que estaba el chamán Innani,
quien estaba más que complacido ante el trato que dispensaban al chamán goblin. ¿Quién era ese Dro? Exigió saber Artusk. De la casa Dourden, intervino Inanni con una mueca de satisfacción. Se adelantó a Regis tomando la palabra. El alfling suspiró aliviado. Tuvo el presentimiento de que Inanni le acababa de salvar la vida sin pretenderlo. El alivio de Regis no tardó en convertirse en preocupación cuando el chamán orco comenzó a hablar sobre las órdenes que habían recibido de Drist. El semblante de Artusk se fue frunciendo paulatinamente y cuando el chamán terminó, meneaba la cabeza con fuerza. «El tercer ejército no ha llegado todavía», dijo Artusk y agarró a Inanni con fuerza zarandeándolo con tanta violencia como facilidad. «Vienen desde Luna Plateada y tardarán 3 días en llegar». «Entonces, ¿no atacamos?», preguntó Inanni, quien ya no se mostraba tan confiado. «Aplastaremos Nesme en cuanto los 3 ejércitos estén listos», respondió el señor de la guerra Artusk. «Sí, señor de la guerra. ¡Viva el rey Artusk!», gritó Inanni, y en cuanto Artusk lo soltó, cayó de rodillas. Regis intentó disimular su turbación. «¿Rey Artusk? Hasta que os diga lo contrario, no os mováis», ordenó Artusk. «¿Han llegado las tribus Goblin?». «Sí, rey Artusk. 4 tribus. Están en los túneles y listas para luchar por la gloria de muchas flechas». El enorme y repulsivo orco gruñó complacido, antes de patear a Inanni. «Soy el señor de la guerra Artusk. Que los ridículos enanos y los humanos se queden con sus reyes. ¿Está claro?», rugió Artusk y, aunque Inanni fue a responder, el brutal orco se impacientó, lo agarró por los brazos y tras zarandearlo, lo arrojó a un lado. A continuación, el señor de la guerra miró fijamente a Regis. «Sí, señor de la guerra Artusk», se apresuró a decir el alfling con apariencia de goblin, tras lo que retrocedió a la vez que hacía una reverencia. «¿Quién es este Dro?», preguntó Artusk, claramente irritado. Se volvió hacia los orcos de su séquito, pero todos negaron con la cabeza, se encogieron de hombros y hablaron en voz baja entre ellos. «Buscad a Rabel», ordenó a un grupo de criaturas, que se adentró en la oscuridad. Con un gruñido y un último vistazo a los acompañantes de los 2 chamanes, Artusk se volvió para reunirse con los suyos. Miró hacia atrás una vez más, para fulminar con la mirada tanto a Regis como a Inanni. El chamán Kyug indicó a los suyos que era hora de volver al campamento. Sin embargo, nada más dar la orden, Inanni lo apartó de un empujón. «Cierra el pico», le ordenó con desprecio. «Tú ya no mandas aquí, goblin insignificante. El señor de la guerra Artusk llega con miles de orcos de muchas flechas. Ahora tú obedecerás las órdenes de Inanni». Miró al resto de goblins. «Todos vosotros me obedeceréis». Regis era consciente de que el plan que había elaborado con Drist se iba al garete y que sus amigos en Nesme iban a sufrir el ataque de un ejército tan poderoso, como imparable. Se apartó de Inanni y el resto de orcos, acercándose a los goblins. «¿Los orcos nos matarán?», les susurró. «Nos enviarán por delante de sus ejércitos y a los que no caigan bajo las flechas de los arqueros de Nesme, los matarán ellos por diversión». Repitió el funesto mensaje a todos los goblins y las pequeñas criaturas se agitaron presas del nerviosismo. No les dijo que emprendieran ninguna acción, no habría servido de nada. Conocía bien la naturaleza de los goblins y si buscaba una reacción, tendría que tomar en la iniciativa. No hizo nada hasta que se pusieron todos en marcha y comenzaron a descender por una pequeña hondonada rodeada de árboles. Entonces, introdujo la mano bajo la túnica y tanteó su daga en el costado derecho. Se alegró al comprobar que las 2 hojas laterales se habían regenerado por completo. Se acercó por detrás a Inanni, daga en mano. El chamán orco se volvió a la vez que los orcos que los escoltaban. Uno de los guardias de Inanni saltó de inmediato a por el goblin, pero la mano de Regis se adelantó al otro y lanzó una diminuta serpiente que cayó sobre el pecho del orco y no tardó en reptarle hasta el cuello, donde se enroscó. Apareció el espectro y tiró de la serpiente garrote con tanta fuerza que el orco cayó al suelo, asfixiándose. Y aunque varios orcos repararon en la presencia de la serpiente, retrocedieron atemorizados sin prestar ayuda al caído. Regis no se detuvo. Su mano derecha se alzó sosteniendo la pequeña ballesta con la que disparó una flecha al repugnante rostro de Inanni. El chamán orco soltó un alarido de dolor y los otros orcos decidieron atacar. Una segunda serpiente abatió al más cercano, mientras Regis soltaba la ballesta para esgrimir el florete con el que apartó la lanza de otro orco. El alfling se adelantó con rapidez, dejó atrás al orco con lanza, y fue hacia Inanni, que temblaba a causa del veneno Dro en la punta de la flecha. Pero el veneno se convirtió en la menor de las preocupaciones del chamán orco cuando el alfling lanzó 1, 2, 3 y hasta 4 estocadas en perfecta sincronía y con tanta rapidez que el otro no pudo reaccionar. Sangrando profusamente por las 4 heridas del pecho y con el veneno Dro corriéndole por las venas,
El chamán orco cayó de rodillas y acabó desplomándose en el suelo. De pronto, los orcos embistieron todos a una, y Regis se creyó perdido. Pero entonces acudieron los demás goblins y cargaron contra los orcos, luchando como si su vida dependiera del resultado de la lucha que se había desatado en la hondonada. Regis aprovechó la confusión para emplear la magia de su anillo y dar un paso en el espacio-tiempo con el que eludió a los orcos más próximos y se abalanzó contra los que llegaban por detrás repartiendo estocadas furiosas a diestro y siniestro. A su espalda, la lucha derivó en una escaramuza caótica. Regis abatió a 2 orcos antes de que fueran siquiera conscientes de su súbita aparición, y 2 más cayeron unos instantes después. Regis se volvió hacia la refriega para decidir qué hacer a continuación. Aunque su propósito no era matar orcos, necesariamente. Lo que necesitaba era avivar el enfrentamiento hasta mermar las 2 partes. Los orcos luchaban con fiereza, pero los goblins los superaban en número. Regis dio las órdenes precisas para que 3 goblins acabaran con la vida de un orco, y parecía que la victoria sonreía a los goblins, pues solo quedaba un orco con vida, y estaba herido de gravedad. Regis buscó en su mortal y sacó una bola de cerámica. Se unió a los gritos de victoria de los goblins y los animó para que acabasen con el orco malherido, pero nada más hacerlo, rompió la bola de cerámica liberando la magia de su interior. Una esfera de oscuridad impenetrable cubrió a los goblins. Comenzaron a llamarse unos a otros y a juzgar por las exclamaciones de dolor, a tropezar entre ellos. Sí, Drow, dijo Regis en voz alta, como si un elfo oscuro se hubiese unido a ellos. ¡Alto!, ordenó a los goblins. Los Drow están aquí. Dentro de la esfera de oscuridad se hizo un profundo silencio. Regis deformó la voz y susurró algo a lo que respondió con la voz del chamán Cube. Lord, soltaré mi arma. Sí, explicaremos lo que ha ocurrido. Aguardó unos instantes, antes de volver a repetir. Sí, suelto mi arma ahora mismo. Pero no ocurrió nada. El alfling suspiró y meneó la cabeza. Idiotas, musitó entre dientes. A continuación, gritó hacia la oscuridad. Arrojad las armas. 2 lanzas y una espada corta volaron desde la esfera y cayeron a los pies de Regis. Con una sonrisa burlona, el alfling se internó en la oscuridad con el florete y la daga. Poco más tarde, el chamán Kyug apuñalaba al último goblin en pie y cortaba el cuello del último orco moribundo. Se adentró en la noche, corriendo y, presa del terror, estuvo a punto de ir al sur, hacia Nesme. Casi. No dejó de correr hasta llegar al campamento de los orcos y los goblins, al que había llegado el clamor de la reciente lucha. Pero Regis se limitó a anunciar la llegada del señor de la guerra Artusk sin responder a las preguntas preocupadas de los orcos y los goblins. Y el chamán Inanni cabalgata con el señor de la guerra. Les dijo Regis. Añadió que también cabalgarían con Artusk los orcos y los goblins que había acudido con él al encuentro del señor de la guerra. Ante el entusiasmo general, explicó que esos orcos y goblins iban a coordinar los movimientos de los miles de combatientes que acudirían para reforzar el ataque que ellos iban a lanzar al día siguiente. La gloria será nuestra, pero hemos de ser rápidos, advirtió el chamán Kyug. El señor de la guerra Artusk será testigo de cómo arrasamos Nesme y nos mostrará su gratitud. Todos a las cuevas. Hay jinetes de Nesme cerca. Si nos descubren, arruinarán los gloriosos planes del señor de la guerra Artusk y éste nos devorará uno a uno. Se apresuraron todos hacia las cuevas situadas en la parte superior de la antípoda oscura. El momento más duro para Regis fue cuando él también tuvo que entrar en las cuevas, siguiendo al último de los gigantes. Me habéis dado mucho que pensar, afirmó Holenfirth a los compañeros al final de una breve reunión en el salón de audiencias. Te ofrecemos la oportunidad de salvar la ciudad, dijo Bruenor, que aún se hacía pasar por bonnego. Miró de reojo a Drizzt. Lo cierto era que las noticias del Drow sobre un enorme ejército acampado a corta distancia y listo para atacar Nesme los había desconcertado a todos. La pregunta es si eres lo bastante listo para aprovecharla. Holenfirth enarcó las cejas ante el comentario, y Atrogate soltó otra de sus sonoras carcajadas. Tened por seguro que tomaré en consideración lo que me habéis contado, afirmó el primer orador. Hizo un gesto a una guardia presente en el salón. Preparad aposentos para todos ellos y también comida. Aceptamos vuestra comida, declaró Wulfgar. Era, aparte de Drizzt, el único que empleaba su nombre verdadero, o al menos el nombre verdadero que había empleado en su anterior vida. Pero no los aposentos. Nuestro amigo está ahí afuera y aguardaremos su llegada en la muralla. Listos para ir corriendo si fuese necesario, añadió Atrogate, lo que atrajo miradas de sorpresa de los demás. El enano se encogió de hombros, mientras se embarcaba en otra de sus características risotadas. Dormid donde tengáis a bien hacerlo, cedió Holenfirth, ante el gesto decidido de los otros. Si lo que cuenta el Drow es cierto,
os hará falta el descanso. Si lo que cuenta el Dró es cierto, y lo es, no lo dudes, apuntó la mujer, que se había presentado con el nombre de Rukia. Y no actúas en consecuencia, tu ciudad está perdida. No resistirá ni un día. Eso ya me lo habéis dejado claro, replicó el primer orador, y los despidió con un gesto de la mano. Por lo menos, no nos ha echado de Nesme, comentó Wulfgar cuando los amigos salieron al exterior y fueron hacia el extremo noroeste de la muralla. Nos ha ido mejor que cuando pasamos por primera vez por la ciudad. Bah, exclamó Bruenor y escupió al suelo. Cuanto antes deje esta ciudad, antes volveré a sonreír. ¿Cuántos? Preguntó Wulfgar a Drist. Cientos, contestó el aludido. Como poco. Y siguen llegando más. A miles. Nesme va a sufrir un duro asedio. Hizo una pausa y se dirigió a Bruenor. Durará semanas. Entonces nos quedaremos aquí, afirmó Catibrie, antes de que el enano pudiese responder. Nesme está en guerra, replicó al fin Bruenor, pero también lo está Mithril Hall. No me digáis cuál es mi sitio. Eso es cosa tuya, afirmó Drist. El enano los abandonó con cara de pocos amigos y fue hacia la escalera de la muralla. Catibrie y Drist se sonrieron. Sabían que a pesar de sus quejas, Bruenor no abandonaría a las gentes de Nesme. Los elfos oscuros y el séquito de orcos de Artusk llegaron al escenario de la pelea, donde yacían los sangrientos cadáveres de los orcos y los goblins. Los exploradores de Artusk dieron la voz de alarma sobre lo ocurrido justo antes del amanecer. Acudieron convencidos de que una banda de jinetes de Nesme era la causante de las muertes, pero no tardaron en darse cuenta de que los orcos y los goblins habían luchado a muerte unos contra otros. Alimañas despreciables, escupió Rabel Sorlarrin, lo que provocó una mirada furiosa de Artusk. El mago Dró se limitó a sonreír antes de añadir. Eran unos necios. Calló unos instantes, confiado en que limitar su desprecio al grupo de los que yacían en el suelo en lugar de a los orcos en general, calmaría al peligroso líder orco a su lado. A juzgar por el gesto fruncido de Artusk, el mago dudó de que hubiese conseguido su propósito. El chamán también ha caído, anunció Toshunarmo desde el extremo norte de la hondonada donde había tenido lugar la contienda. El chamán orco, añadió Don Vielle, desde lo alto de un árbol al que trepó para contemplar mejor el escenario. ¿Cómo se llamaba? Innanik, contestó el señor de la guerra Artus. ¿Dónde está el asqueroso chamán goblin? Los orcos inspeccionaron los cuerpos, pero negaron con la cabeza. Entonces, es posible que haya supervivientes, dijo Rabel Sorlarrin, y quizás hayan trasladado tus órdenes. Lo dudo. Llegó la voz desde el árbol, y cuando miraron a lo alto, vieron a Don Vielle señalando hacia el sudoeste. Artusk y los dos elfos oscuros se apresuraron hacia el punto más elevado del borde meridional de la pequeña hondonada. Antes incluso de alcanzar ese punto, comprendieron a qué se refería Don Vielle al observar la nube de polvo que se alzaba en la distancia bajo la tenue luz diurna. Un ejército se había puesto en marcha. Artusk comenzó a gruñir mientras apretaba los enormes puños con furia. Marchan hacia Nesme, anunció Tosun, antes de que Rabel tuviera ocasión de pedirle que guardara silencio mediante el lenguaje de signos Dró. Artusk gruñó con más fuerza. Era un elfo oscuro, refunfuñó. Tosun miró a Rabel en busca de una explicación. Era cierto que los Dró marchaban bajo la bandera de la casa Dourden, pero también lo era que el clan Sorlarrin era el más preeminente en la marca argentea. Las fuerzas de Menzoberranzan habían llegado, pero permanecían en el norte excepto Tosun, Dovielle, Saribel y Tiago y su grupo, que habían viajado de vuelta al asedio de Sundabar. Rabel había recibido el encargo de trasladar, mediante su magia, al señor de la guerra orco de ejército en ejército, acompañado por Tosun y su hija. El mago Sorlarrin negó con la cabeza. ¿Quién de los tuyos está detrás de esto?, preguntó Tosun empleando el lenguaje de signos. Rabel se encogió de hombros y negó por segunda vez con la cabeza. No lo sabía. Los Sorlarrin contaban con muchos exploradores repartidos por todo el territorio, aunque muy pocos tan al oeste. Cabía la posibilidad de que la madre matrona Baenre hubiese enviado en secreto a sus propios emisarios. Era el problema siempre presente en las maniobras bélicas de los Dró, lamentó Rabel. Este no era el plan, dijo Dovielle desde las alturas. El tercer ejército todavía no ha llegado. ¿Saribel?, murmuró Rabel, al recordar que su hermana estaba a cargo del tercer ejército y contaba con ayudantes a su servicio. Quizás había enviado una avanzadilla para iniciar las hostilidades. Tosun le oyó pronunciar el nombre de su hermana y se acercó a Rabel con gesto serio. No conoce el terreno, le dijo al mago Sorlarrin, negando con la cabeza. No se atrevería a ordenar un ataque. ¿Qué hacemos, Dró?, exigió el señor de la guerra Artusk, plantándose ante los dos Dró. Podríamos volver con tus fuerzas y atacar también, sugirió Tosun. Demasiado lejos,
respondieron Artusk y Rabel a una. El orco no se molestó en disimular su enfado, y tenía motivos. El asedio de Sundabar, una ciudad mucho más grande que Nesme, se desarrollaba conforme a lo planeado. La guarnición de Sundabar estaba sometida a una presión enorme y estaba encerrada tras la muralla de la ciudad, sin posibilidad de salir. Los habitantes de Sundabar debían de estar sufriendo los rigores del hambre conforme se agotaban las provisiones. Y los excavadores de túneles trabajaban sin descanso. La sorpresa que se iban a llevar las gentes de Sundabar cuando buena parte de su formidable muralla se hundiera ante sus ojos. Pero mientras eso ocurría, y como el señor de la guerra Artusk era presa de la impaciencia, Tiago y los otros habían convencido al inquieto orco para que se trasladase a los distintos campos de batalla, y así entretenerlo con objetivos de menor importancia, como Nesme, una ciudad con apenas 3000 almas y una guarnición compuesta por unos pocos cientos de soldados. Nada impresionante aunque fueran luchadores veteranos acostumbrados a bregar con trolls y otras criaturas de las ciénagas. El plan diseñado por los Drow cuando se reunieron en la fortaleza de la Flecha Negra era sencillo. Primero había que aislar las ciudadelas de los enanos. A continuación, atacar las ciudades humanas del Uruar, Sundabar, Luna Plateada y, la menos importante de todas ellas, Nesme. De menor importancia, pero de un enorme valor estratégico. Cuando los orcos ocupasen Nesme, dominarían el flanco occidental de todo el territorio y cuando hiciesen lo propio con Sundabar, las ciudades situadas en el sur estarían aisladas de cualquier posible aliado dentro del territorio del Uruar. La guerra estaría ganada y muchas flechas podría dictar los términos de los tratados posteriores, en los que Luna Plateada y Everlund no tendrían más remedio que plegarse a los deseos de los conquistadores y romper cualquier compromiso que tuviesen con las ciudadelas de los enanos. Entonces, el señor de la guerra Artusk y sus orcos, con la ayuda secreta de los Drow, podrían hacerse con las fortalezas de los enanos. Y gran parte del éxito de los planes bélicos residía en lo que ocurriese en Nesme. Una victoria rápida, sin demasiadas bajas, reforzaría el flanco occidental, y Artusk dispondría de un gran ejército que extendería su dominio desde el oeste hasta Luna Plateada. El objetivo era arrasar Nesme por completo para que nadie se atreviera a acudir desde el oeste a la Marca Argentea en auxilio de los enemigos de Artusk. Alcanzarán la muralla de Nesme antes de que podamos organizar nuestras fuerzas y marchar a su encuentro, lamentó Don Buielle, mientras se dejaba caer con agilidad desde el árbol al suelo, junto a Rabel y el señor de la guerra orco. Haz que se detengan, exigió Artusk, señalando al ejército en la distancia. Están a medio camino, se quejó Don Buielle, pero se calló al advertir la mirada fulminante de Artusk. El orco se volvió hacia Rabel. Tengo un conjuro, replicó el mago. Uno que os trasladará a ti y a tu séquito con los nuestros que asedian Sundabar. Artusk comenzó a emitir un gruñido grave. Hay que tener perspectiva, señor de la guerra Artusk, dijo Rabel. Esta batalla no es la que importa, y la ganaremos aún a pesar de la estupidez de los que están cargando contra la muralla de Nesme. Cuando las fuerzas de Saribel estén en posición en el este, Nesme caerá. Miró hacia la enorme polvareda en el sudoeste. Si es que no cae antes. Acudamos con el otro grupo, comenzó a decir el orco, pero Rabel lo cortó en seco. Comprendo las ansias que te dominan, pues eres una criatura de Gruums. Un auténtico guerrero orco, declaró, consciente de que el halago calmaría los deseos beligerantes del orco. Señaló hacia las fuerzas orcas que se dirigían hacia Nesme. Esto es una parte de nuestras fuerzas, una formada en su mayor parte por goblins, de los que podemos prescindir sin problemas. Envía emisarios hacia Nesme. No llegarán a tiempo de evitar el ataque, pero nos informarán de lo que ocurra, sea glorioso o no. Rabel rió con suavidad, en un intento de rebajar la tensión existente. Esto nos servirá para que nuestros comandantes se familiaricen con el campo de batalla y la resistencia del enemigo. Quiero contemplar la destrucción de esta ciudad. Permite entonces que comience la batalla, asintió Rabel. Y el asedio de Nesme. Minaremos sus fuerzas y resistencia mientras derrotamos a Sundabar. Sundabar, rey Artusk, Sundabar la poderosa. 10 veces más grande que Nesme, con muros que triplican su altura y grosor. ¿Qué efecto tendrá en la gran ciudad de Luna Plateada saber que Sundabar ha sido arrasada? Sí, señor de la guerra Artusk, permite que se establezca el asedio a Nesme. Sundabar está sometida a una presión enorme. Nuestros planes marchan según lo previsto. No aguantarán nuestro embate. Esa es la victoria que tenemos que alcanzar antes de que comience el invierno. Lo que los demás ignoraban era que Rabel estaba empleando una magia menor para reforzar las promesas de gloria que le hacía al señor de la guerra orco. El mago miró de soslayo a Tiago, quien asintió aprobando sus palabras. A pesar de los planes iniciales para arrasar Nesme, Tiago quería que Saribel liderase esa victoria y no el señor de la guerra orco. El grupo de Drow, Tiago, Rabel,
Tosun, Don Guille y Saribel necesitaban que el honor de la victoria perteneciese a la casa Dourden para ganar prestigio de cara a la madre matrona Baenre. Dourden era su casa ahora, la octava casa noble de la ciudad. Octava, una posición susceptible de ser mejorada, dada la estirpe de los nobles miembros de la casa Dourden. Ravel advirtió que la combinación de magia y persuasión estaban convenciendo al señor de la guerra orco. «Vamos a informar a tus comandantes», presionó Ravel. «Después iremos a Sundabar para espolear a los excavadores y alcanzar una gran victoria antes de que caigan las primeras nieves». Con un último vistazo hacia la polvareda al sudoeste, Artusk emitió un gruñido de aprobación e inició la marcha hacia el este. «Si encontráis con vida al chamán Goblin, no lo matéis», ordenó Artusk a una de las criaturas a su lado. «Traedlo ante mí. Su carne sabrá mejor si lo despellejo mientras aún respira». Don Mielle lanzó una mirada preocupada a su padre y a Ravel, pero los dos respondieron con indiferencia. La petición del señor de la guerra no tenía nada de extraordinario. Eran dro nacidos en Menzoberranzan. Habían visto cosas peores. No menos de 2000. Le dijo Wulfgar a sus amigos, quienes, junto a cientos de ciudadanos de Nesme, se parapetaban tras las almenas de la muralla de la ciudad. El primer orador Holenfirt acabó por hacer caso a los compañeros y, en la oscuridad de la noche, había reunido a todos los hombres y mujeres capaces de sujetar un arma. Decenas de arqueros se arrodillaban tras las almenas. Todos los jinetes de Nesme, varios cientos de guerreros con armadura, se arremolinaban cerca de las puertas, listos para el combate. También fueron convocados los clérigos de la ciudad y situados estratégicamente en el lado noroeste de la muralla, sobre la que se habían colocado más escaleras para que los refuerzos pudiesen subir y bajar con la menor demora posible, y también trasladar a los heridos al patio para ser atendidos. Los pocos magos de la ciudad se agrupaban alrededor de Catibrie, quien se hacía llamar Rukia en Nesme. Catibrie se hizo cargo del grupo. Tras mostrarles sus cicatrices mágicas, les habló sobre su aprendizaje entre los necerinos en la ciudad de Umbra, y también sobre los estudios con los Harpel de Longsadle. «Acabaremos convertidos en sapos», rió un mago con túnica azul, cuando oyó lo de sus estudios con los Harpel, que tenían fama de excéntricos y enigmáticos. Catibrie se unió a las risas, aunque no tardaron en recuperar la seriedad cuando la mujer les contó el enfrentamiento que había tenido lugar la noche anterior. «Bolas de fuego y otros conjuros de fuego», les dijo. «Mi mejor conjuro es el de la tormenta de hielo», repuso uno. «No lo emplees con los gigantes», aconsejó el anciano mago de la túnica azul. «Conjuros de fuego», insistió Catibrie. «Una llamarada breve para despejar una escalera de asalto de enemigos. Una bola de fuego para hacer huir a un gigante. Yo tengo un poderoso conjuro de excavación», alardeó una anciana. «Dejad que suban por las escaleras y abriré el suelo a sus pies». «Ja, ja. Ni se te ocurra hacer ese conjuro cerca del muro», advirtió otro. «Harás caer la muralla de Nesme, vieja estúpida». «Cierto», comentó el mago de la túnica azul, que parecía ser amigo de la anciana. «Si debilitas la muralla, los gigantes la derribarán sin dificultad». La vieja maga asintió y observó a los jinetes que se aprestaban a montar en sus caballos. «Tu amigo dice que son miles. Esperemos que nuestros guerreros no tengan que salir al exterior. Esperemos que nuestras flechas y conjuros hagan retroceder a nuestros enemigos y diezmen sus filas y así los jinetes puedan aniquilarlos», repuso Catibrie, y señaló hacia el otro lado del patio, donde Drist llamaba al poderoso Andahar a su lado, para tenerlo cerca de su puesto en las almenas. Haría buen uso de Taulmaril durante la batalla, pero si los jinetes de Nesme atravesaban las puertas de la ciudad, Drist cabalgaría a su lado. Los otros magos y el resto de los presentes exclamaron asombrados ante la mágica aparición del gran unicornio. Al principio, era diminuto, como si cabalgara a lo lejos, pero con cada paso doblaba su tamaño hasta erguirse junto a Drist, enorme y poderoso. Andahar golpeó el suelo y agitó la cabeza. Los músculos hacían ondear el níveo pelaje y el largo cuerno de marfil relució a pesar de la escasa luz, como si quisiera desafiar al cielo oscurecido. Un par de enanos se aproximó al grupo de magos. «Niña, consígueme una montura para cuando abran las puertas», pidió a Rukia el que llamaban Bonnego. «Cuando sea necesario», replicó ella. «Me temo que estaremos muy ocupados aquí». Se volvió hacia el otro enano. «¿Y tú?» Atrobate mostró una pequeña figura de obsidiana que representaba a un jabalí. «Bufido», dijo con una sonrisa satisfecha. Catibrie sintió y se reunió con los demás magos. «Tienes unos amigos bien curiosos», comentó el mago de la túnica azul. «Y los verás teñidos de rojo con sangre de orco al final del día», replicó Catibrie. Poco después, oyeron cargar al enemigo, aunque todavía se encontraba lejos. Les llegaron con claridad los gritos de guerra,
Los orcos y los goblins anunciaban su presencia sin tapujos. Habían caído en la trampa urdida por Drist y Regis. El enemigo estaba convencido de que Nesme estaba casi desierta en esos momentos, que la mayor parte de sus guerreros se había ido hacia el sur. Era su oportunidad para arrasar la ciudad. Catibrie contempló a los hombres y las mujeres en lo alto de la muralla. Todos guardaban un profundo silencio. Vio a Drist subir por una escalera esgrimiendo Taulmaril. El Drow alcanzó la muralla y se asomó por las almenas. A continuación, miró hacia Catibrie y señaló otro punto de la muralla, al que se dirigían los gigantes de la escarcha. «Ese es nuestro puesto», dijo Catibrie a los magos. «Aniquilad a todos los que podáis, pero prestad especial atención a los gigantes».